Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Permítanme que les diga, y también pues que me diga a mí mismo, que parecemos muchísimas veces aguiluchos en un corral. Me estaba acordando al leer este evangelio de aquella historia que cuenta un autor. Una familia iba por el campo y decidió subir la montaña porque estaba muy agradable el día. Y en eso que subían se encontraron con un nido de águila. Y en ese nido de águila estaban unos huevos. Y la mamá agarró uno de los huevos y decidió llevárselo a casa. La gallina en casa estaba culeca, así de que le puso el huevo del águila a la gallina, y la gallina empolló también aquel huevo de águila. La sorpresa es que nació un polluelo más, fue creciendo en aquel corral, y aquel aguilucho aprendió del corral lo que en el corral veía: pollos, gallinas. Un buen día también otra familia visitando a esta familia se dio cuenta que ahí en el corral había algo que no parecía gallina, y puso su atención en aquel aguilucho que curiosamente también decía: ¿por qué no vuela? Y le dijo: oye, quizá este no vuela porque lo tienes aquí encerrado. Déjame que yo me lo llevo, seguramente volará y vivirá donde tiene que vivir, al aire libre. Bien, pues así fue. Aquel aguilucho, encerrado en aquel corral, no aprendiendo más cosas que las que veía entre las gallinas, luego cuando estaba afuera, se sintió libre y empezó a volar, lo que no había hecho en el tiempo que estaba en el corral. La historia me sirve para decirles y para decirme a mí mismo cuántas veces nosotros precisamente somos como aguiluchos en un corral. Nosotros mismos nos cortamos las alas para volar. El Evangelio de hoy empieza diciendo: el que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. Nosotros somos como aguiluchos. Y digo nosotros porque me estoy incluyendo, no te estoy señalando a ti, para que no creas que estoy como disparando solo para allá. No, me disparo a mí mismo y me digo y les digo que en muchas ocasiones nosotros que somos de la tierra, que pertenecemos a la tierra, porque estamos hechos también de carne, pero a veces solo hablamos de las cosas de la tierra. Y aquí es donde ya estamos aprendiendo a ser aguiluchos en un corral. Porque estando en el corral que es la tierra, se nos olvida que nuestro corazón es algo más que tierra y está llamado a ser algo más que tierra. Pero ¿por qué a veces solo vivimos de las cosas de la tierra? Dime de qué hablas y te diré quién eres. Si nuestra vida continuamente es, por ejemplo, solo hablo de mi espalda, de mi estómago, de mis riñones, de mi cuello, de mis dolores de cabeza, y mi vida es quejarme y solo quejarme de la situación de mi salud. Otros quizá no hablan de la situación de su salud, pero hablan de que todo les va bien, de que pues se divierten y van a la playa, descansan, se la pasan muy bien, de que hacen su ejercicio, corren, caminan y se encuentran pero perfectamente, de que se pegan unas comilonas y de vez en cuando también unas borracheras. ¿De qué hablan? De sus éxitos corporales, de sus éxitos humanos, simplemente. Otros hablan pues de que quieren estudiar y de que pues estudiando quieren sacar una carrera, y que sacando una carrera, que están pensando que la mejor carrera es la que más dinero se gana, pues luego van a tener una super casa
aquí sí en el pueblo y otra allá en la playa. Y sus ilusiones no pasan de ahí, eso es lo más grande. Hablan de las cosas de la tierra. Otros tienen puesta su ilusión a lo mejor en el carro más lujoso, en una edición limitada y especial de ese carro, van a andar presumiendo y con eso decir que son alguien. Otros hablan de solo querer construir su casa y tener su propia casa y no van más allá del techo. Estoy, verdad, siendo muy largo en lo que estoy hablando, pero para decir con esto cómo muchas veces hablamos solamente de las cosas de la tierra. Para otros nos hace ilusión, pues sí, tener una esposa. Y buscamos la esposa con la que mejor nos entendemos o nos podamos entender. Pero solo nos fijamos en la esposa desde el aspecto físico. Y no miramos más que esos aspectos. Y hablamos de esos aspectos. Y nos casamos con esos aspectos. Y después vienen fracasos o semifracasos por seguir mirando solo esos aspectos externos. Y muchas veces hasta viene un fracaso total porque nos vemos derrotados en lo que más deberíamos haber cultivado: los sentimientos, los afectos, la entrega del auténtico amor que es donación. Hablamos solo de lo que me sirve o de lo que yo puedo aprovechar de la otra persona, pero no de lo que yo le puedo dar. Y yo me pregunto a estas alturas, después de que les estoy diciendo todo esto, ¿no será que esto es nada más hablar de cosas de la tierra? Y olvidarnos que nosotros somos algo más que un trozo de carne, y que por tanto, nuestro corazón que debería estar y nuestra mente en el cielo, buscar las cosas de arriba, como nos dice San Pablo, nuestro corazón se va quedando con alas que nunca usamos. Y nos parecemos a aguiluchos en corral. Muchas veces estamos en el corral, quizá muy bonito el corral, pero solo aspectos externos, materiales, corporales, físicos, y no damos un cultivo al alma, al corazón. Nos cortamos las alas, no volamos muy alto. Por eso dice Jesús: el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. Pero luego Jesús nos dice: el que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. Ese es Jesús, el que viene de lo alto, el que viene a enseñarnos, sí, que libres fuera del corral estamos mejor y que volamos más alto. Tú y yo debemos salirnos del corral donde estamos muchas veces encerrados. Debemos vivir con nuestro corazón, sí, en el cielo, aunque también pongamos los pies en el suelo. Qué interesante esto que Jesús nos dice en 2-3 líneas. Y Él nos da testimonio de lo que ha visto y oído, de lo que arriba Él vive. Nos da testimonio de las cosas celestiales de las que debemos estar viviendo todos los días. Si yo te preguntara, ¿cuántas veces hablas tú o de hecho has ido a misa? ¿Cuántas veces tú te has confesado a lo largo de este año o de este mes? ¿Cuántas veces tú has buscado al Señor en un rato en tu interior, en tu corazón? Cuando alguien empieza a hablar de esas cosas espirituales, tú empiezas a decir: ah, ya viene, sí, la vieja esa, sí, la cucaracha de sacristía. Y de esa manera tú te quitas de encima algo que de verdad tú necesitas, pero de esa manera, como estás con los amigos, te da vergüenza y prefieres seguir hablando de cosas materiales, de las borracheras, de las fiestas, de las comilonas. Qué triste es que a nuestra alma no le demos un tiempo y el tiempo que ella necesita. Analicemos juntos. ¿Cuántas horas dedicas tú a dormir? Si me pongo un poco corto, a lo mejor dormirás 7, 6 horas diarias, o a lo mejor las 8. Y no estás pecando, no estás haciendo algo que está mal. 8 horas. ¿Cuántas horas dedicas a comer? A lo mejor entre todas las horas, sumando el tiempo, dedicas a comer cada día quizá 1 hora y media, 2. Entre las 2, 3, 4 comidas o snacks, almuerzos, desayunos. Ya tenemos 3 y 8, 11. ¿Cuántas horas dedicas a caminar, a hacer ejercicio, ir al gimnasio y cultivar la estética de tu cuerpo o cultivar la salud? Todo eso está bien, yo no digo que esté mal. Quizá 1 hora diaria, ya tenemos que estamos en las, ¿qué? En las 13, en las 12, en las 14 horas. ¿Cuántas veces dedicas a ver, no sé, tu novela o el deporte que a ti te guste? A lo mejor media hora diaria, 1 hora. Ya tenemos 15. No pongamos más, hablemos nada más de eso. 15 horas que tú dedicas ¿a qué? A los gustos de tu cuerpo. Y las otras 9 horas que te quedan,
¿A qué las dedicas? Pues un poquito a cultivar lo mismo, ¿verdad? Porque de esas 9 horas, a lo mejor las 9 las dedicas completamente a trabajar, o las 8, y ya no te queda nada para tu alma. O a lo mejor te queda 1 hora, si dedicas 8 horas al trabajo, pero esa hora a lo mejor es la hora en que te trasladas y vas oyendo música o escuchando ese programa sucio que a veces te gusta escuchar todos los días. Digo sucio porque dicen muchas tonterías. ¿Verdad que analizando bien, solo nos dedicamos muchas veces a las cosas materiales? Porque el trabajo es para poder vivir el resto de las cosas, para pagar las facturas que te llegan, para pagar la casa, para pagar el ejercicio y el gimnasio, para pagar el vehículo que compraste, para pagar la casa, para pagar la comida. ¿Ves que estamos sobre lo mismo? Porque las cosas espirituales, es decir, las cosas de tu alma, no necesitan un pago. Tú no tienes que pagar por rezar, no tienes que pagar por unirte a Dios, no tienes que pagar por alimentar tu alma. Solamente tienes que dedicar un tiempo. Y eso que es el alimento de nuestra alma, eso es lo que nos trajo Jesús. Él da testimonio. Ese testimonio que Él nos da, viene además certificado, viene de Dios. Las obras que hace Jesús muestran que son las obras de Dios, las que nosotros necesitamos para cultivar nuestra alma. ¡Qué sencillo! Tan sencillo como leerte el Evangelio, tan sencillo como escuchar la voz de Dios, tan sencillo como dedicarle un tiempo o todo el tiempo de tu vida a tu conciencia, tan sencillo como poner en práctica aquello que tú vas viendo que Jesús te dice cuando meditas, cuando lees el Evangelio. Por eso la tercera lección que Jesús nos da aquí en este Evangelio es que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso es lo que significa leer, meditar y poner en práctica lo que en el Evangelio vemos, que no es más que otra cosa. Poner en práctica las lecciones de Jesús y aprender de la vida de Jesús. Porque Jesús no solo nos da lecciones de vida, Jesús vive las lecciones de vida que nos da. Y nos toca vivir las lecciones de vida que Cristo nos da, porque nos enseña de esa manera práctica el camino que tú y yo debemos seguir. ¡Qué sencillo! Dediquemos un tiempo, pero de manera cualitativa, media hora, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora si quieres al día, para las cosas maravillosas de tu alma. Qué hermoso es que en un hogar se dedique un tiempo donde papá y mamá y los hijos reunidos, por ejemplo, lean el Evangelio y reflexionen un poquito sobre él. O papá y mamá antes de acostarse leen también el Evangelio y los dos reflexionan. O papá por un lado y mamá por el otro, pero a solas al levantarse dedican un tiempo al Señor. O juntos. No solo eres tú para que hables de las cosas de la tierra, sino además tú eres alma, corazón, que necesitas alimentar y con ello vivir de verdad. ¿Como ave de corral o aguilucho de corral? No, como águila que vuela y vuela hasta lo alto, porque las alas de tu alma, de la mía y de la tuya, nunca las hemos cortado. Qué hermoso que terminemos esta reflexión sobre este Evangelio diciéndole al Señor: Señor, dame la oportunidad de que nunca yo termine en el corral, que siempre como águila vuele alto hasta poder encontrarme contigo en el abrazo definitivo en la casa del Padre. Amén.